Lo que existe en el mundo, especialmente en los países desarrollados, es una cooperación entre lo público y lo privado. La obsesión de enunciativa, proclamativa, no de hecho, no en la realidad, no en el fondo, de este gobierno es el tema fiscal, que no se puede gastar más que lo que se recauda. Lo hemos explicado muchas veces, nunca está de más insistir sobre eso. Si hay problemas en que se recauda menos de lo que hay que gastar, hay dos formas de solucionar ese desbalance. Una es gastar menos, lo cual ya sabemos, conocemos históricamente y empíricamente qué es lo que pasa, porque cuando se gasta menos, si el Estado gasta menos, entonces la demanda agregada, es decir, el gasto total en la economía, disminuye, por lo tanto disminuye el nivel de actividad, disminuye el nivel de empleo, disminuye el nivel de producción y entonces también disminuye la recaudación del Estado. Entonces el problema de recaudación que no alcanza para gasto en realidad se agrava. Eso ya lo conocemos suficientemente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aumentar los ingresos del Estado. ¿De dónde se pueden aumentar los ingresos del Estado? Bueno, hay diversas fuentes. Una obviamente tiene que ver con impulsar la actividad. Cuando se impulsa la actividad, el 75% de la recaudación del Estado, a través de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, aportes y contribuciones, etcétera, provienen directamente de la actividad. Por lo tanto, al aumentar la actividad, aumenta la recaudación del Estado. Ahora, otras fuentes importantísimas de recaudación tienen que ver, por supuesto, con el comercio exterior, eh, a través de aranceles a las importaciones, a través de retenciones a las exportaciones. Nosotros contamos con la renta agraria diferencial proveniente de poseer menores costos que en el resto del mundo para nuestra producción agrícola, o sea, para nuestras exportaciones agropecuarias. Por lo tanto, bueno, es una importante fuente de financiación, pero además, claro, hay una cuestión que tiene que ver con lo que busca el poder, ¿no? El poder económico, las grandes transnacionales exportadoras y demás, que es evadir al fisco. Esto es un problema mundial. Estados Unidos de Norteamérica y países hegemónicos están preocupados por el enorme fraude fiscal internacional. Esto es conocido y lo hemos hablado muchísimas veces. Esto tiene que ver, en el caso argentino, bueno, se opera con el enorme contrabando que además destruye o desprotege, bueno, desprotege y por lo tanto destruye a nuestra industria generadora de empleo, pero además con la enorme evasión fiscal y las falsas facturaciones, la sobrefacturación de importaciones para pedirle más plata al gobierno y después eso meterlo en el mercado financiero, y la subfacturación de exportaciones para directamente, lisa y llanamente evadir al Estado, y eso significa menor recaudación para nosotros. Pero además hay una innumerable serie de aspectos que conviene destacar. Por ejemplo, en este momento, ya que nosotros llamamos gobierno vendepatria, perdón por la subjetivación, pero a veces las subjetivaciones permiten explicar mejor. Gobierno vende patria al gobierno de Milei, que bueno, dicho sea de paso, hasta en el debate presidencial dijo que su ídola máxima era Margaret Thatcher, ¿no? O sea, una cosa de loco. Y Winston Churchill, bueno, una cosa, es decir, el enemigo, los enemigos más importantes de la historia de nuestro país son mis ídolos, bueno. Bueno, lo que acaba de hacer hace pocos días el gobierno de Milei es directamente entregar nuestra soberanía de la Pampa Azul, es decir, la Pampa Azul, así como nosotros tenemos la Pampa Húmeda, también tenemos la Pampa Azul, que tiene que ver con nuestra riqueza del mar argentino, que es la región de pesca número uno del mundo perteneciente a un país, además de la enorme riqueza hidrocarburífera que tiene en reservas de petróleo, y además de también generador de energía ondimotriz y también de generación de energía eólica, ¿no? Porque, digamos, los vientos patagónicos que provienen en parte del mar argentino, también tenemos en la cordillera una importante fuente de energía eólica, de las más intensas del planeta. Pero bueno, lo que estábamos hablando es, hay algo que es fundamental, que es la conexión del río, de los ríos Paraná y Uruguay, fundamentalmente de lo que proviene de nuestra pampa húmeda,
justamente a través de los puertos de Rosario, por ejemplo, que para salir al mar argentino tienen que pasar por el Río de la Plata. El Río de la Plata es un río no profundo. Entonces necesita tener dragado para que pasen barcos de calado profundo. ¿De acuerdo? Es muy importante que se sepa esto. Búsquenlo, investiguenlo, léanlo. El tema de la importancia del dragado del canal Magdalena. ¿Para qué el canal Magdalena? Bueno, todos saben, bueno, por algo Inglaterra puso a Uruguay entre medio de Argentina y Brasil, para que Brasil no llegue al Río de la Plata y para que Argentina no tenga los dos márgenes del Río de la Plata, ¿no? Esto lo hicieron hace muchísimo. Bueno, cuestión que en este momento lo que pasa es que por la característica de los vientos, de las acumulaciones de sedimentos, etcétera, pasa que hay que hacer el dragado del canal Magdalena para no tener que pasar por la parte uruguaya y entonces no tener que ceder soberanía en el puerto de Montevideo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con los barcos? Para poder salir al mar argentino tienen que necesariamente, como están las cosas hoy, pasar por el puerto de Montevideo. No ir al puerto de Buenos Aires o al puerto de La Plata. Tienen que necesariamente pasar por el puerto de Montevideo y entonces ahí sí salir al mar argentino. Por lo tanto, es importante, y uno de los reclamos que se le hicieron al gobierno de Alberto Fernández es no haber avanzado con esto. Está bien, Alberto Fernández tampoco le cedió al presidente uruguayo, che, nosotros no vamos a hacer el canal Magdalena. No dijo, sí, mañana lo hacemos a nosotros, al pueblo, pero no dijo, tampoco no entregó la soberanía como está haciendo Milei ahora. En otro orden de cosas, y bueno, todo esto tiene que ver con plata que no entra al país, ¿no? En otro orden de cosas, bueno, nosotros muchas veces hemos dicho, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque, ojo, nosotros somos un país agropecuario, también somos un país industrial, también somos un país científico, tecnológico, marítimo, aéreo y satelital y energético. ¿Sí? Somos uno de los pocos países del mundo que generamos energía nuclear. Bueno, como país satelital, nosotros ya estábamos produciendo, ¿se acuerdan? Con Cristina Fernández, satélites, habíamos lanzado 2 de fabricación propia y en el 2019 se armó durante el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de la destrucción que hizo y desfinanciación que hizo el gobierno de Macri, que regaló los 2 satélites que teníamos y además paró la producción de satélites. Bueno, todo eso volvió con el gobierno de Alberto Fernández. Un gobierno tan criticable, criticado, etc. Pero durante el gobierno de Alberto Fernández se volvieron a poner en marcha la fabricación de satélites. Y para el 2019 el proyecto es que vamos a tener el ciclo completo, es decir, diseño de satélite, que ya lo tenemos, producción de satélite, que ya lo tenemos, lanzadores satelitales, que lo estamos haciendo, y la base para lanzar los satélites que queda cerca de Bahía Blanca, que obviamente en un país tan extenso, tan diverso, tan rico y tan maravilloso como Argentina, poseedor de tantas riquezas, también lo tenemos. Bueno, nosotros hace mucho que venimos diciendo, si hubiese continuado el ciclo de Cristina, o sea, no hubiese sido interrumpido por el gobierno de Macri, hace años que todos los argentinos tendríamos internet gratuita, telecomunicación gratuita, telefonía gratuita, televisión gratuita, etc. Bueno, eso no es posible porque, bueno, fue interrumpido por Macri y ahora Milei le quiere entregar todo ese negocio a Starlink. ¿Se acuerdan cuando decía el ajuste va a ser el Estado, no a los privados? Los privados van a tener libertad. ¿Quiénes son los privados? Elon Musk, Starlink, Templeton, BlackRock, todas las empresas que quieren venir a robar de este rico país todas nuestras riquezas. ¿Y quiénes recibimos el ajuste? El Estado, el conjunto del Estado, que somos las personas en definitiva. ¿Y cómo lo padecemos? Con recortes, con ajustes permanentes y sistemáticos.